Los zombies son una gran industria cultural, literalmente grande. Pero está muriendo, algo que ya pasó en los años 90, para renacer en los lejanos 2002 con la adaptación de Resident Evil y 28 días después. Y eso es algo que volverá a pasar tarde o temprano. Quién sabe, a lo mejor la futura serie coreana Estamos muertos devuelve la vida a la fiebre zombie. Está claro que los zombies siempre suelen renacer, cuando algo medianamente nuevo y de calidad sale a la luz, algo que pasó con Train to Busan. Al final la vida son etapas y modas, y el subgénero se resiste a morir del todo. La serie de televisión más vista de los últimos años trata sobre zombies, y se resiste a morir aún perdiendo cada temporada más espectadores. Cada año hay algún videojuego de zombies como el que se vislumbra en el futuro, Daylight 2. Está claro que hay algo que nos gusta de este mundillo. Nos atrae ver a personas sobrevivir a ejércitos de podridos. Pero hace 70 u 80 años, las películas de zombies eran el cementerio de elefantes para intérpretes que habían caído en desgracia, o cuyas carreras nunca habían llegado a despegar. Y hace 40 años eran la plataforma donde buscaban empleo actores desconocidos que todavía no podían optar a otra cosa. Pero hoy hasta las mayores estrellas de Hollywood aceptan trabajar en una película en la que haya muertos vivientes, o infectados, que viene a ser lo mismo. La culpa de todo la tiene, la tenía, la tuvo y la tendrá un solo hombre, George Andrew Romero. He leído en varios sitios que Romero inventó el género cinematográfico de los zombies. Eso dicho así no es cierto, ya se rodaban películas de zombies antes de que el propio George Romero naciera. Existen dos tipos de cine de zombies, el de antes y el de después de Romero. Para ser más preciso, el de antes y el de después de La Noche de los Muertos Vivientes. Fue la primera, la más influyente, la más rotunda y probablemente la mejor de sus películas. Aquel largometraje lo cambió todo, pero Romero no lo sabía, ni tampoco lo pretendía. Como muchas ideas geniales, la suya fue producto de las circunstancias. Romero ha dicho una y mil veces que nunca pensó que su primera película fuese de zombies. Los zombies eran cuerpos, muertos o vivos, manejados por un brujo mediante el vudú, monstruos de clase obrera. Así los llamaba él, los que hacen todo el trabajo pesado mientras el amo vive en su castillo. Y aún así, su película, en la que no se mencionaba la palabra zombie ni una sola vez, hizo que el significado popular del término cambiase. Los otros zombies, los auténticos, están en aquellas películas todavía más viejas que las suyas, algo que él recordaba constantemente, y nunca se atribuía a ser el padre de los zombies. De hecho, él a sus muertos vivientes los llamaba ghouls, el término habitual que se usaba en Estados Unidos en los años 60, para designar a criaturas salidas no se sabe muy bien de dónde. Romero parecía un tipo simpático, no demasiado simpático, pero lo bastante como para que uno lo viese hablar y sintiese un agrado instantáneo. Quizá contribuía la cruda sencillez, propia de un individuo mil veces decepcionado, con la que hablaba sobre sí mismo y sobre su carrera. Being pigeonholed as a horror guy, I've always loved the genre, and I grew up on it. I grew up on EC comic books, but you know, when you want to be a filmmaker, you don't say, hey, I want to be a horror filmmaker, or I want to make jungle movies, or I want to make war movies. You want to make movies. And I was afraid of, getting pigeonholed by the industry as just strictly a horror guy, which has happened. But, Romero siempre lo dijo, quería haber filmado una adaptación de I Am Legend, la novela de ciencia ficción de Richard Matheson. Como eso no estaba a su alcance, cambió los vampiros mutantes de la novela por muertos vivientes, simplemente para que Matheson no pudiera decirle me has robado la idea. Cuando ambos se encontraron, lo primero que Romero hizo fue levantar las manos protegiéndose la cara, ya que pensaba que el novelista le pegaría un puñetazo. Romero le aseguró que no ganó ni $1 con su exitosa película. Matheson nunca le guardó rencor. Le dijo, bueno, mientras no te hayas hecho rico, está bien. Si Romero no fue recordado como un plagiador, es porque no lo era. Ya su primera película llevaba el sello de revolucionario. Imitó el argumento de Matheson, pero le dio una vuelta de tuerca. Situó la acción en una granja aislada. Cambió el momento de la novela cuando el mundo ya ha sido invadido por otro momento clave, cuando la invasión apenas acaba de comenzar, y nadie sabe a lo que se enfrenta. Cambió el propósito del argumento, de explicar el cambio en la sociedad, la revolución inevitable y la resistencia también inevitable, a fijarse en los efectos devastadores que un cataclismo tiene sobre la frágil civilización. Romero describía la manera en que el miedo y la desesperación enturbian las relaciones entre seres humanos. La película fue realizada con medios paupérrimos y se convirtió en un éxito porque el público nunca había visto nada semejante. We made Night of the Living Dead. We started on
There were 10 of us, and we each kicked in $600 and bought some film and rented the farmhouse and started to shoot in between beer commercials and industrial films. And we'd go up to the farmhouse and shoot for a couple of days. And finally, everyone struggled through it. Everyone stuck with it. None of the actors quit on us. I mean, you know, there were no protections going either way. Contracts or anything like that. We were just a bunch of people that were getting together and making a movie. Y aún así, durante muchos años, George A. Romero fue una rareza, un cineasta al que no entendía casi nadie, y La Noche de los Muertos Vivientes era otra rareza. De hecho, el mundo del cine tardó un par de décadas o más en empezar a imitar su revolucionario concepto. 28 días después, The Walking Dead, Amanecer de los Muertos, son reinterpretaciones modernas de lo que Romero hizo en 1968. Él no fue el creador del género de los zombies, él fue simplemente el hombre que lo cambió de arriba abajo hasta dejarlo irreconocible. Porque antes de Romero, los zombies cinematográficos eran meras herramientas en manos de seres malvados. Brujos, magos, científicos dementes, nazis, criminales. Se los manejaba mediante el vudú, o mediante algún tipo sustitutivo del vudú, pero casi igual de mágico a efectos narrativos. La energía atómica, la hipnosis, la química, la intervención alienígena. Ese era el concepto tradicional de zombie, un títere. Así como el concepto tradicional de vampiro implicaba colmillos, beber sangre o morir de un estacazo. Los zombies y casi todos los monstruos de la pantalla eran una representación del mal. Podían ser malvados ellos mismos, bien eran manejados por mentes malvadas, o eran el producto accidental de la codicia, el egoísmo o la negligencia de la raza humana. A veces los monstruos no eran malvados ni productos del mal, pero se volvían peligrosos por culpa de la desesperación o el miedo, y como la criatura de Frankenstein, caían en el lado oscuro. Pocas películas del cine fantástico escapaban a la eterna lucha entre el bien y el mal. Los zombies de Romero no tenían un plan, no pensaban, eran aún más irracionales que cualquier ave o mamífero, despreciando el dolor y el peligro. Actuaban movidos por un ansia de devorar carne humana, sin premeditar, sin pretender, de forma instintiva, automática. Los muertos vivientes de La Noche de los Muertos Vivientes no podían ser simpáticos, pero tampoco antipáticos. Poseían menos personalidad que un insecto. No eran nada, eran un agente neutro de nuestra desgracia. O como decía Romero, era una especie de castigo, algo que estaba sucediendo, y no sabíamos el porqué. Para Romero no era importante que el público supiera de dónde venían. Lo importante es que estaba pasando una cosa extraordinaria. Un evento sin razón aparente en donde las personas se peleaban entre ellas, cada cual pensando en sus propios intereses. Y este fue precisamente el gran hallazgo de Romero. Ideó una película de terror en la que no existía el mal, aunque se mencionaba la posible influencia de la contaminación atómica como origen del fenómeno de los muertos que volvían de la tumba. La hipótesis era presentada de manera deliberadamente poco explicada, como si el propio guión nos impulsara a dudar. Nadie parecía responsable de la aparición de los muertos vivientes. Estaban ahí, eso era todo. Aunque Romero inventó el ahora llamado apocalipsis zombie, es irónico. La palabra apocalipsis, que hoy empleamos como sinónimo del fin del mundo, en realidad significa revelación. Los zombies de Romero no constituían ninguna revelación, no eran Godzilla avisando sobre los peligros de la energía nuclear. Habían aparecido como si fuesen una enfermedad o una catástrofe natural. No había un significado o un mensaje que extraer de su aparición. Mainly, I think it was one of the first, other than the big, I mean, obviously you could say all the big Japanese monster movies are anti-nuke movies. You could say a lot of the stuff in the 50s and 60s, or the stuff that immediately preceded Night of the Living Dead, was all the, the fear of science. There was always that theme underlying. But nothing really went deeply into the societal whole, or nothing was really very, very much of a socio-political satire, if you will. And so I think that's partly why the film got recognized. Not that I was the first to do it, or that the film was the first to do it. I mean, I facetiously say that I ripped it off from Richard Matheson. I mean, his book, I Am Legend, does the same thing. No parecían inteligentes, pero tampoco nada ni nadie los manejaba. No se los podía culpar de sus acciones, no eran malvados. Por no merecer, no merecían ni el menosprecio. Es más, para Romero la figura del zombi era más respetada que la del propio humano, ya que para él era un ser que no engañaba ni mentía. Era puro instinto, pura verdad.
El único mal en la Noche de los Muertos Vivientes eran los supervivientes de este apocalipsis, los propios protagonistas de la película. El concepto revolucionario de Romero fue el de utilizar los muertos vivientes para resaltar los peligros que entrañan los vivos, una idea que The Walking Dead presume cada año en cada nueva temporada, como si ellos hubieran inventado algo nuevo, o si cogiesen este concepto y lo hiciesen bien, cosa que pocas veces han hecho a pesar de tener 11 temporadas. En cualquier caso, ese es el mundo de Romero. La amenaza de los muertos vivientes es aterradora, sí, pero previsible. Son autómatas, y una vez los observas, sabes por dónde pueden salir. La de los otros seres humanos, en cambio, no. Son imprevisibles. Los zombies te devoran, pero no se ensañan contigo. Se limitan a saciar su hambre como buenamente pueden. Son los otros supervivientes quienes te pueden torturar, violar, esclavizar. Los humanos, a veces, ni siquiera necesitan ser malvados para hacerte daño. Les basta con ser cobardes o sencillamente con ser estúpidos. Son los seres humanos quienes me desagradan. Esta frase la dijo Romero. Con esa sola idea, puso patas arriba 40 años de películas de zombies. I don't think of my zombie films expressly as zombie films. I think of them as films that are stories about people that have, you know, a little bit of underlying satire or psychology in them that happen to be set in a situation where zombies are running amok. So I don't think of them as zombie films. I don't go into it, you know, and say, oh, this is going to... I don't think of it as a monster movie. I think of it much more as a movie about the characters that are in the thing. And the zombies are the threat, you know, whether the zombies are the birds or the zombies are the whatever the threat happens, the tidal wave, you know, the hurricane. More like that. Romero nunca pudo deshacerse de la alargada sombra de su debut. Lo intentó, pero los medios no estuvieron a su alcance. Fue un director irregular, capaz de combinar secuencias brillantes con otras pasmosamente formularias. Pero también fue un tipo inteligente. Quizá no fue tan buen director como hubiese querido. El público y sobre todo los productores le encasillaron. Pero hasta en sus películas menos conseguidas podemos encontrar ideas interesantes. Cuando tenía que regresar al mundo de los zombies, más por necesidad económica que por ganas, lo hizo de forma autoconsciente y sarcástica. Dawn of the Dead, la secuela de La Noche de los Muertos Vivientes, se estrenó 10 años después. Ya no transcurría en una granja, sino en un centro comercial, más brutal y sangrienta que la antecesora. Era como una parodia que Romero hacía de sí mismo, pero repleta de ingenio y con una afilada carga de crítica mordaz a la sociedad del consumo de la que no escapa nadie. Como anécdota de demostración de la falta presupuestaria del film, tuvieron que rodarla por la noche en un centro comercial real, ya que era imposible recrear uno. El rodaje empezaba siempre a las 2 de la mañana, debido a que muchos bares del centro comercial no cerraban hasta esa hora, y luego debían acabar el rodaje a las 8 de la mañana, debido a que el centro comercial abría a esa hora. Por entonces Romero ya tenía asumido dónde estaba su techo de cristal. Había tenido problemas para que se aceptasen sus películas alejadas del mundo zombie. La peculiar La Estación de la Bruja, en la que una mujer casada harta de su rutina se introduce en la brujería, fue recibida con más complacencia crítica que con ganas de comprar una entrada. En The Crazies, un virus creado por el gobierno infectaba a la gente mediante el agua, todo gracias a un supuesto accidente. Este virus te volvía loco. Claro, aquí viene la genialidad. ¿Cómo diferencias la locura que causa la enfermedad de la histeria colectiva? Así es como Romero reflejaba cómo la sociedad se enfrentaba a un virus invisible y cómo actuaba ante la falta de información e intereses del gobierno. Y hoy más que nunca es una película 100% reivindicable. La interesante Martin, en la que un adolescente se convence a sí mismo de que es un vampiro, también fue precursora de películas posteriores, como aquella de Nicolas Cage, Besos de vampiro. Romero estaba inventando futuros subgéneros y futuras ramificaciones del terror, pero le traicionaban sus escasos recursos económicos y otras veces la poca puntería de sus encomiables, aunque no siempre certeras ambiciones. Es fácil menospreciar sus largometrajes por el envoltorio, como sucede con aquella estrambótica Los Caballeros de la Moto, una versión de las leyendas de Camelot modernizada, en la que veíamos torneos medievales protagonizados por motoristas, y en la que se podía ver a un joven Ed Harris que todavía se partía el cobre en producciones pequeñas. Romero no tuvo la carrera que hubiese querido tener, ni tampoco la que hubiera merecido. A nadie se le escapaba que había perdido el entusiasmo, o que lo perdía por temporadas. Hoy todos son alabanzas, pero durante mucho tiempo fue solamente apreciación
apreciado por los fans del terror, y ni siquiera por todos, sino por aquellos que apreciaban el cine de zombies. Ahora es fácil reconocer a George Romero como un pionero y un genio. Estoy convencido de que pensó alguna vez que había nacido antes de tiempo. Quizá en estos tiempos hubiese llegado a dirigir superproducciones, lo cual le hubiese permitido refinar mucho más su estilo como cineasta. En el cine, demasiado dinero puede matar la creatividad, sí, pero demasiado poco hace que la semilla apenas consiga brotar. Tanto quería aplicar sus ideas que rechazó la oferta de dirigir episodios de The Walking Dead, porque el argumento ya estaba escrito. En su día, Sony rechazó su guión para adaptar su videojuego estrella Resident Evil, directamente basado en las películas de Romero. Esto le dolió mucho, porque eran ellos quienes lo habían buscado a él, después de que los hubiese impresionado rodando un anuncio del juego. Él siempre bromeaba con que no se había hecho rico con las ideas de Matteson, y ahora otros sí se hacían ricos con las suyas, pero sin dejarle meter cabeza en ninguna de esas producciones. A nuestro querido Romero, le gustara a él o no, se le recordará siempre por ser el padre de todo un subgénero que prácticamente se ha convertido en un género propio del cine. El cine de zombies no sería nada sin él, un hombre que demostraba en cada película que rodaba cómo amaba a esos seres simples pero letales. Amaba la honestidad de estos seres frente a unos humanos que eran el fiel reflejo del día a día de Romero, un genio injustamente poco reconocido, que nos regaló a los que amamos a los zombies cientos y cientos de productos que, aunque no pongan que fueron creados por él, indirectamente fueron creados por él. Sin él no habríamos vivido esas fantasías pesadillescas, no habríamos matado zombies en una comisaría, ni veríamos una serie que no se acaba nunca. Sin él no habríamos visto una de las mejores películas de Zack Snyder, ni una de sus peores. Gracias, George, por habernos dado algo tan simple, pero a la vez tan sincero, y a la vez tan terrorífico, y a la vez tan divertido. Estés donde estés, solo deseamos que estés en un mundo repleto de zombies tan honestos y tan geniales como tú lo fuiste. This was a man who knew what he wanted and how to get it. And it's a very relaxing thing to work with a director who knows what he wants and how to do it, instead of experimenting around and wearing the actors out with 20 takes, which really means he doesn't know what he wants and he's not prepared. But this director was prepared, and it was fun working with him. When I think of George, I smile because he brings a smile to me. He's garrulous at times and a huge appetite for life, I think, and for work and for other people. I think he's a very brave individual and highly intelligent, and I just love him. You know, I think he's a great man. He's also a really wonderful writer. A much better writer than anybody knows about. He's a very creative individual. He really has an ear for dialogue. He understands. I think he really writes character great, storyline. But if anything sets him apart, I just think it's basically that he doesn't get a chance to work enough, do the things he wants to do. He knows that if you have to have good drama and good tension, you have to go, you know, you don't go up, you go down. You know, and then you think that you've uncovered, you know, your evil. And he's like, no, let's keep going, you know. But he keeps a sense of humor about it, which is what I really appreciate about him. And there's always a political element involved in things, which I personally really like. And he kind of sneaks it in sometimes. I don't think people are quite aware of it. Certainly Night of the Living Dead. I mean, come on, just casting-wise. A black man in a film? Oh, my God. There was a white woman in there in the same room with them. I mean, you know, that was an amazing thing. That he just did. He didn't make a point of it, you know. I mean, it's very hard to say how you want to be remembered or how you want your work to be remembered. I guess, I guess in my heart, what I feel is that I've resisted certain temptations and at least up until now resisted just doing a project, you know, either for the money or because it was an obvious commercial thing to do. And I've always had, again, a conceit that, you know, it has to have some kind of a substance to it. It can't just be, you know, a guy running around with a knife or a gun and or a mask. And it has to have some sort of an underlying statement or theme, or, you know, because that's me. I mean, that's the reason I want to do this, is to try to express myself, not to
you know, not to show you that I can glue a couple of images together and put a sharp sound on it and make you jump. It'd be wonderful if there was a place that you could go and say, hey, I have this little idea, and I just think it's lovely, and please give me a chance to make it.